Hola estudiantes. Después de manejar a la perfección los conceptos básicos de los circuitos eléctricos, y de igual manera la ley de Ohm y el cálculo de fuentes y resistencias equivalentes, podemos dar paso al análisis nodal y de malla básicos. El análisis nodal se basa en la aplicación de lo que se conoce como la ley de Kirchhoff de corriente, la cual establece que la suma algebraica de las corrientes que entran en un nodo es igual a las que salen. Para entender fácilmente el análisis nodal se procederá a realizar un ejemplo representativo. En un análisis nodal, el primer paso es elegir un nodo de referencia. Este nodo tendrá un valor cero respecto a los demás nodos. A continuación nombramos al resto de los nodos. Recomiendo utilizar las letras W, X, Y, Z, para que luego los cálculos sean más fáciles. Si elegimos al nodo de referencia como el nodo central, inmediatamente vemos que podemos conocer el valor del voltaje W, ya que hay una fuente de voltaje que crea una diferencia de potencial de -12 entre el nodo de referencia de valor 0, y el nodo W. Por lo tanto, el voltaje W es -12 voltios respecto al nodo de referencia. Esta combinación entre nodos, es lo que se llama un supernodo. Es decir, que cuando dos nodos están conectados por una fuente de voltaje, se pueden analizar como un solo supernodo. En el caso especial en el que el supernodo esté constituido por el nodo de referencia y otro nodo, no es necesario aplicar la ley de Kirchhoff de corriente para el supernodo. Ahora bien, suponiendo las corrientes del nodo X en estas direcciones, su ecuación, expresando las corrientes en función de las diferencias de potencial, resulta ser: entre los nodos Y y Z, hay un supernodo. Por lo que la ecuación de las corrientes que entran igual a las corrientes que salen del supernodo resulta ser. Además, por la fuente sabemos que. Ahora simultaneando las tres ecuaciones obtenemos los valores de los demás voltajes. Ahora bien, el análisis de mallas se basa en lo que se conoce como la ley de Kirchhoff de tensión, la cual establece que la suma algebraica de las tensiones alrededor de cualquier trayectoria cerrada es cero. De nuevo, para entender más fácilmente el análisis de malla, resolveremos un problema representativo. El primer paso consiste en dibujar las corrientes de malla, las que se definen como aquella que fluye solo alrededor del perímetro de una malla, y que se indica por una flecha curva que casi se encierra sobre sí misma. Se recomienda dibujar todas las corrientes de malla en sentido de las manecillas de reloj para minimizar las posibilidades de error. Luego de haberlas dibujado, nos disponemos a nombrar cada corriente de malla. Recomiendo de nuevo utilizar las letras X, Y y Z. Inmediatamente vemos que la corriente de malla de la izquierda es de 14 amperios. Mientras que entre la malla central y la malla derecha hay una fuente de corriente. Cuando dos mallas comparten una fuente de corriente, se produce una supermalla. En este caso la ley de Kirchhoff de tensión se aplica alrededor de toda la supermalla. Esto no quiere decir que la corriente en el perímetro de la supermalla es la misma. A la hora de aplicar la ley de Kirchhoff de tensión hay que diferenciar las distintas corrientes de malla. La ecuación de la supermalla, colocando el voltaje de las resistencias en función de la corriente, resulta ser. Además sabemos, por la fuente de corriente que. Simultaneando las ecuaciones resulta. Estas resultan ser las corrientes de malla. Por lo tanto, para determinar la corriente sobre la resistencia que comparten la malla izquierda con la central, hacemos lo siguiente. El estudiante comprobará que el agregar fuentes dependientes no aporta mucha más dificultad, ya que el procedimiento es básicamente el mismo. Recomiendo practicar mucho el análisis nodal y de malla, ya que estos dos tipos de análisis son muy utilizados, incluso en análisis con corriente alterna. Hay que recordar que este documental pretende resumir y desarrollar parcialmente temas que son muy extensos. Recomiendo, de nuevo, al estudiante a leer los libros de texto, y preguntarle a los profesores sobre cualquier duda. Hasta la próxima.